Bueno, chicos, ¿empezamos por incobrables o por ajuste por inflación? Eh, ah, si tienen por ahí a mano el programa, mm, punto 5, acá está todo junto. A ver, ahí ya me fijo el programa. Bien, es el 5. Bueno, empezamos por ahí. Bien. Bueno, a ver, los deudores incobrables como los conocemos hoy, en realidad la ley lo denomina castigos por malos créditos. Eso es una deducción de la tercera categoría y está en el artículo 91, inciso B. En la ley de incobrables, lo único que me dice es que, que justamente que los deudores incobrables son deducciones de la tercera, no me dice otra cosa. Después, ese tema está ampliado por el decreto reglamentario en el artículo 214, ahí empieza, ¿sí? Va hasta el 217. A ver, vemos un poquito estos artículos. En el 214 tenemos dos cosas para sacar. Primero, que la deducción del inciso B del artículo 91, como ahí dice, proviene, ahí dice, de operaciones que tengan, los incobrables provienen o tienen su origen en operaciones comerciales. Esto significa que el incobrable en el impuesto a las ganancias sí o sí tiene que ser un cliente o una persona al cual yo le haya vendido bienes de cambio, le haya prestado un servicio. En los prácticos de la FACU, siempre por ahí aparece dentro de los incobrables, que contabilidad mandó a esa cuenta un crédito que no se puede cobrar a un empleado de la empresa al cual, perdón, la empresa le dio un préstamo. ¿Sí? Entonces, y ahí dice que se trata de un empleado, que la empresa le dio un préstamo y el empleado se fugó. Ese crédito o ese incobrable tiene origen en un crédito financiero, ¿sí? Es de naturaleza financiera ese crédito. Entonces, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, no puede ser un deudor incobrable, ¿tá? Porque el origen de los incobrables tiene que ser una operación comercial. Es decir, la ley no va a la literalidad. O sea, ¿qué es un incobrable? ¿Una persona que no le podemos cobrar un crédito? No, ¿sí? No va a lo que nosotros entendemos en el lenguaje común como un incobrable. Incobrable es una persona a la cual no le podemos cobrar el crédito, pero ese crédito tuvo que haber tenido origen comercial. ¿Tá? Ese ejemplo del empleado que le prestamos plata y se fugó, después vemos si lo podemos deducir como otra cosa, ¿sí? Después vemos eso, pero como un incobrable no va, ¿sí? Porque el 214 me dice justamente eso, que los incobrables son aquellos que tengan su origen en operaciones comerciales. Y otra cosa que me dice el 214 es que esta deducción del 91 inciso B, yo la puedo realizar a través de dos sistemas, el sistema de incobrables reales y el sistema de previsión. Traigan todo lo que saben de incobrables hasta acá de contabilidad, es todo lo mismo. Incobrables reales es, José es un incobrable, yo lo mando a gastos, ¿sí? Al crédito de él. Ahora, cuando contabilidad utiliza una previsión que hacía al cierre de un ejercicio económico, constituía la previsión. La previsión, cuenta regularizadora de activo. Como contrapartida en el asiento de constitución que teníamos, una cuenta de gasto, que era quebranto estimado para deudores incobrables. Esa cuenta va a resultado, la cuenta de quebranto. La previsión
pasaba al ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente, cuando José era incobrable, el monto del crédito de José yo no lo mandaba a gasto, sino que lo hacía jugar o lo hacía chocar contra la previsión. ¿Sí? Yo hacía previsión para incobrables a clientes. Cuenta de activo. ¿Tá? No va para el resultado. Y así aparecían los incobrables, yo no mandaba al resultado, mandaba contra la previsión. Cuando llegábamos al cierre de ese ejercicio, si me sobraba previsión, la tenía que recuperar a través de una cuenta de ingresos y la previsión que queda en cero, y ahí constituía la nueva previsión para el ejercicio siguiente. Si me faltaba previsión, constituí una previsión por 10 millones y los incobrables fueron 12 millones y medio. Bueno, el 2 millones, lo que me faltó, digamos lo que se constituyó en defecto, eso sí lo mandaba para gasto. Bueno, en ese sentido, la previsión impositiva trabaja de la misma forma. ¿Tá? Después, el 215 me dice cómo se calcula la previsión. Después yo voy a ir ahí por el Excel que me mandó Adrián, creo que fue ahora, hace un ratito. Me parece que hay una fórmula que está mal ahí, después la vamos a ver bien. Acá en el 215 decía, me da cómo se calcula la previsión. Y acá sí ya nos empezamos a separar de contabilidad. En contabilidad, ustedes saben, tenemos distintos métodos, objetivos, subjetivos para calcular incobrabilidad. Acá me dan una formulita y con esa formulita se calcula, punto, ¿sí? Ganancias, como estamos hablando de una ley que recauda, no permite, digámoslo así, digamos así, cierta maniobrabilidad. Bueno, acá con el cálculo de la previsión es lo mismo, ¿sí? Para calcular la previsión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular los índices de incobrabilidad de los últimos 3 periodos fiscales. Una empresa que cierra ejercicio el 30 de junio, entonces al 30 de junio del 2026, yo voy a calcular los incobrables del periodo fiscal 2026, los incobrables del periodo fiscal 2025 y los incobrables del periodo fiscal 2024. ¿Sí? Eso me da 0, algo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es los incobrables del periodo fiscal X, como siempre se dice, dividido el saldo de cuentas por cobrar al inicio de ese periodo. Entonces, lo que estamos diciendo es, yo tenía al inicio 100 pesos que me debían, incobrables fueron 15, 15 dividido 100, esto significa que un 0,15 o un 15% no me pagó en el periodo fiscal 2026. Lo mismo con 2 periodos más para atrás, y eso promedio, ¿sí? Hago el promedio de los 3 últimos índices de incobrabilidad. Ese índice promedio de incobrabilidad de los últimos 3 periodos lo multiplico por los créditos a cobrar al cierre del ejercicio. Entonces, hago el índice de incobrabilidad 2026, 2025, 2024. Sumo 0, tanto, 0, tanto, 0, tanto, todo eso dividido 3. Ese 0, ¿sí? Lo voy a multiplicar por los créditos a cobrar al 30 de junio del 2026. Esa es la fórmula que me da ganancias. Bien, implantación de la previsión. Esto de usar el sistema de reales o utilizar la previsión para incobrables es opción del contribuyente. Ahora, supongamos que el contribuyente viene utilizando el sistema de incobrables reales. En 2026 decide cambiar el sistema, pasarse a previsión. Entonces, al cierre del 2026 va a ser el cálculo que recién dijimos. En el ejercicio que está cerrando, 30 de junio del 26, en donde se decidió pasarse al sistema de previsión, el contribuyente se va a deducir incobrables por reales. Es decir, calcula la previsión al 30 de junio del 2026, pero en el 2026 se deduce por reales.
y esa previsión se la guarda, ¿sí? Al cierre del 2027, calcula la previsión, ahí sí manda a gasto el quebranto y ahí empieza todo el uso de la previsión que comentamos al principio. En algún periodo fiscal, el contribuyente decide volver a pasarse. Venía con el sistema de previsión, se pasa a reales. 2035, para poner una fecha. Entonces, en 2035 ya no calcula la previsión y en ese último periodo, como no calculó la previsión, se va a computar como gasto la previsión del primer ejercicio. Esa previsión que la calculamos y no la usamos en 2026, la va a usar en el último ejercicio donde usa el sistema de previsión. Entonces, el 216 nos dice eso, ¿sí? Nada más que hablamos de ejercicio de implantación de la previsión, que es el primero, y el último en donde usamos el sistema de la previsión es el periodo fiscal de desistimiento de la previsión. Entonces, la previsión del ejercicio de implantación no me la deduzco, sino que ese año sigo por reales, y en el ejercicio de desistimiento del sistema de previsión, no calculo previsión y ahí me computo la del ejercicio de implantación. ¿Está? Bien. Hasta acá que los incobrables tienen que tener su origen en operaciones comerciales, que hay dos sistemas, cómo calculamos la fórmula y cómo trabaja en cuanto al ejercicio de implantación y de desistimiento la previsión. En el 217, lo que la ley me dice es, bueno, pero para que vos consideres a un cliente como incobrable, yo te voy a dar estas pautas. ¿Tá? ¿Qué pasa, digamos? Estamos hablando de un gasto. Entonces la ley se quiere tratar de asegurar, si es que eso se puede, o de reducir al mínimo el grado de maniobrabilidad del contribuyente o de discrecionalidad, porque acá el contribuyente podría decir, bueno, mira, nos hace falta gasto y tirar la mitad de la cartera como incobrable y cuando recuperamos el año que viene lo vamos a declarar como un ingreso, ¿sí? Se puede maniobrar de esa forma. Entonces el 217 me dice, vos no te podés deducir incobrables a mansalva, sino que vas a tener que seguir estas pautas para decir que un cliente es incobrable. Esas pautas son los índices de incobrabilidad, ¿tá? Que están en el 217 acá. Son los índices que están en los incisos acá en letras, son 6. Y para yo deducirme a un cliente como incobrable, tengo que verificar que en la situación de ese cliente se dé por lo menos un índice de incobrabilidad. ¿Tá? ¿Cuáles son esos índices? Verificación del crédito en el concurso preventivo, declaración de quiebra del deudor, desaparición fehaciente del deudor, iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro, paralización manifiesta de las operaciones del deudor y la prescripción. Bien, más o menos, digamos, no nos tenemos que saber al detalle, pero ustedes saben que tanto el concurso preventivo como la quiebra son procesos judiciales, y dentro de los dos procesos existe un síndico, que es un contador, y los acreedores, perdón, de esta persona que está concursada o está quebrada. Los acreedores tienen que presentarse a ese síndico y decirle, mira, a mí Juan Pérez me debe, acá te traigo todos los documentos que avalan mi crédito. El síndico lo que hace es analizar eso y después dice si es válido o no, digamos. Bueno, eso que hace el síndico es la verificación del crédito. Eso lo hace tanto en el concurso como en la quiebra. Si mi cliente entró en concurso preventivo, el decreto lo que me pide como índice de incobrabilidad es tener esa vista buena, digamos así, del síndico, ¿tá?
para yo considerarme a ese cliente como un incobrable. Es decir, el crédito mío tiene que estar verificado en el concurso de mi cliente. Entonces, ahí se pide la verificación. En el caso de la quiebra, no. Si bien, como dijimos, también está el síndico, también verifica los créditos. Cuando un cliente entra en quiebra, el decreto, no sé por qué motivo, únicamente me pide la declaración de quiebra. Que eso es cuando el juez abre la quiebra de esa persona, ¿sí? El concurso preventivo, si no me acuerdo mal, se abre a requerimiento del propio fallido, digamos, y la quiebra se puede abrir a requerimiento del fallido o de un acreedor. Tanto cuando el fallido pide su quiebra o cuando un tercero la pide, el juez tiene que analizar si existe cesación de pago en la situación de ese cliente y decide si abre la quiebra o no la abre, ¿tá? Si decide abrir la quiebra, ahí de una sentencia, bueno, no es sentencia, pero a través de un pronunciamiento, digamos, el juez establece las aperturas. Bueno, con ese pronunciamiento del juez, en el caso de la quiebra, yo ya me puedo tomar a ese cliente como un incobrable. Desaparición fehaciente del deudor, es decir, yo tengo que probar con varios elementos que no lo encontramos al deudor, ¿sí? Ahí siempre el término fehaciente es un tema, digamos, sí, pero bueno, es un índice medio complicado este, pero está. Iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. Yo fui, le hice un juicio a mi cliente para que me pague. Listo, me presenté en un juzgado comercial, le dije al juez, mire, este tipo me debe, acá están los documentos que acreditan eso, se le inició un juicio, ¿tá? Este es más claro. Paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Básicamente acá estamos hablando que el deudor cerró toda su empresa, todos sus negocios, ¿está? Y la prescripción, que estamos hablando no de la prescripción tributaria, sino de la prescripción del crédito, ¿tá? Ustedes saben que todo acreedor tiene para reclamar una deuda en determinado tiempo. Si durante ese tiempo la deuda no es reclamada, prescribe. Es decir, el deudor se libera, perdón, estamos hablando acá de la prescripción liberatoria, no de la adquisitiva. Entonces, pasado ese tiempo, sumado a la inacción del acreedor, ahí se perfecciona la prescripción. El deudor no debe más. Si yo soy acreedor, Lucas no me paga, yo no le reclamo, pasa el tiempo que el Código Civil y Comercial establece, prescribió la deuda, yo después me presento a un juez y le digo que le haga juicio a Lucas porque me debe, al estar prescripta la deuda, el juez me va a decir no, ¿sí? Como, o sea, te dormiste, perdiste, ¿tá? Profe, y ahí lo Sí, que dice la ley, entonces que por más que esté prescripta, se puede tomar como incobrable. claro, cuando está prescripto, vos no le podés cobrar, ¿sí? Vos perdiste la fuerza legal para cobrar ese crédito. Entonces te lo podés deducir como un incobrable, ¿sí? Bien. Eh, Estos son los índices de incobrabilidad. Con uno que yo verifique en la situación de mi cliente, ya me lo puedo deducir como incobrable. Ahora, a partir de este párrafo, fíjese que empieza diciendo en los casos en que por la escasa significación de los créditos a cobrar, no resulte económicamente iniciar acciones judiciales y no haya otro índice, lo mismo nos vamos a poder deducir un crédito como incobrable si se verifican de manera concurrente los cuatro números romanos. Es decir, no hay índice de incobrabilidad. El único que podría haber es que yo le inicie acciones judiciales tendientes al cobro, porque eso depende de mí, es agarrar los papeles y presentarme en un juez comercial para que ejecute. Pero ¿qué pasa? Esa acción me va a resultar antieconómica. Es decir, tengo para cobrar un crédito de 500.000 pesos y entre los gastos del juicio y los honorarios del abogado voy a pagar más de lo que voy a cobrar. La relación costo-beneficio me es negativa. Entonces, en ese caso,
Acá sí yo necesito que se verifiquen los 4 números romanos en la situación de mi cliente y ahí me lo voy a poder deducir de todas formas, ¿sí? Por más que no tenga un índice de incobrabilidad, pero si verifico los 4 puntos, me lo deduzco como un incobrable. El 1 romano me dice que el crédito no debe superar el monto fijado por AFIP, ¿tá? Esto habría que buscar en qué valor está hoy. Yo creo que está en un 190, 216, me suena eso, pero habría que buscar, ¿sí? En síntesis, como acá estamos hablando créditos de escasa significación, se los llama esto que nos podemos deducir por los números romanos, lo que la ley establece acá es un monto techo, digamos, ¿sí? Para créditos muy bajos. Bien, tenemos que buscar ese. El segundo número romano me dice que el crédito tiene que tener una morosidad mayor a 180 días. Esto se cuenta desde la fecha, bueno, ahí dice, de producido su vencimiento. Desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de cierre del ejercicio o del periodo fiscal. ¿Tá? Yo ahí tengo que contar, tiene que tener más de 6 meses sería esto. El punto 3 me pide que yo lo haya notificado de manera fehaciente al deudor. ¿Sí? Acá sí el término fehaciente está mucho más entendido, más claro. Notificar fehacientemente significa notificar y tener la seguridad de que esa intimación llegó a conocimiento del cliente. Entonces, si yo, perdón, y eso, y si, o sea, yo lo intimo, yo sé que mi deudor tomó conocimiento y después tengo que probar que mi deudor tomó conocimiento, ¿sí? Porque si yo lo llamo, che, escuchá, flaco, me está debiendo, vení, va, yo sé que tomó conocimiento de mi recuerdo, ¿sí? Le mandé un correo electrónico, seguro que no me contesta, ¿tá? Entonces, ¿yo cómo sé que él leyó eso, digamos? ¿Tá? ¿Esto a qué se circunscribe? ¿Qué es lo más barato, digamos, para notificar de manera fehaciente una carta documento? Me voy al correo, escribo y mando, ¿sí? El cartero le va a pedir la firma a esa persona cuando reciba. Listo, ahí está. El cartero viene con la firma de mi cliente, yo sé que se notificó y puedo probar porque está la firma de él. ¿Tá? Esa es la más económica, como le digo. Después puedo contratar un servicio de cobranza y otras. Bien, y el número 4 romano me dice que yo tuve que haber dejado de operar con el cliente, es decir, tuve que haber dejado de venderle. Si mi cliente me debe y yo le sigo vendiendo, el decreto me dice, bueno, vos le estás vendiendo a un tipo que no te paga, jodete, no te deducís como incobrable, nada. ¿Tá? Ese es el punto 4. Bien, entonces, o busco algún índice de incobrabilidad, con esto, con uno ya estamos, o busco los 4 números romanos, ¿sí? Sí o sí acá tienen que estar los 4. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Hasta acá todo lo que tiene que ver con la parte teórica, digamos. ¿Alguna consulta? A mí me Bien. confundió un poco lo del 216 nomás, eso, lo de la implantación de la previsión. Bueno, ustedes ahí tienen un práctico en el Excel que mandaron, ¿sí? Ahora lo vemos por ahí con Bien. números, por ahí un poquito más entendible que con la teoría pura. Bien, a ver, voy a compartir ese Excel. Ujú. Espérenme que no quiera aparecer. Ahí va. Bien, a ver, ¿qué tenemos acá? Voy por acá, que esto es lo que estaba mirando un ratito antes de la clase. Bueno, esta es la fórmula que utilizamos para la previsión, ¿sí?
La primera está bien, son o sea, fíjense, yo siempre estoy en el ejercicio X, ¿tá? Entonces, lo que yo hago es calcular el índice de incobrabilidad, que son los incobrables, dividido los saldos por cobrar al inicio del ejercicio X, que es el que yo estoy cerrando, del anterior y del anterior. ¿Tá? O sea, 2026, estoy cerrando, estoy preparando la DJ 2026, 25, 24. ¿Sí? Entonces, TI dividido SIC es el índice de incobrabilidad de esos 3 años. Eso lo divido por 3, saco el índice promedio y ahí lo multiplico por los saldos a cobrar al cierre del ejercicio, ¿sí? Al cierre del ejercicio X, como dice la fórmula. En la de abajo, lo que faltó fue sacar el promedio ahí, chicos. Si es que no vi mal, porque en realidad es el mismo numerador puesto de otra forma. A ver si no estaba mirando mal nomás. Pero me falta promediar ahí, ¿sí? Bueno, ahí les está faltando el dividido 3, salvo que yo me esté morfando algo de la matemática acá. Porque acá lo que es, sumo estos 3 y divido por la sumatoria de estos 3. Bueno, de última usen esto, ¿está? Para mí ahí me está faltando. De última tendría que poner en números y esto me da lo mismo. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a meterle en número a ver qué onda. Bien. Con esto, chicos, tienen que resolver qué tienen que hacer con esto. Tienen que dar este práctico en clase, como el tema. Ah, bien, tienen que explicar el práctico. Bien. A ver, esta es la solución. Con este es otro aparentemente. Bien, esto es igual, pero con la solución aparentemente. Bien, vamos acá. Dice, caso de aplicación práctica. Se solicita determinar el importe del balance impositivo correspondiente a los ejercicios X3, 4 y 5 de la empresa Soluciones Técnicas S.A., cuyo cierre de ejercicio comercial es el 31 del 12 de cada año. Para ello cuenta con los siguientes datos. Tengo 5 periodos fiscales, tengo saldo al inicio de deudores por ventas, los incobrables del ejercicio, y este es el cargo contable, es decir, esto es lo que contabilidad mandó a gastos, ¿sí? Métodos de deducción aplicables. Bien, acá ¿qué me dice? Que en el ejercicio X1, ganancias, dedujo incobrables por reales. En el X2, perdón, por reales. Acá en el X3 se pasa al sistema de previsión, lo utiliza X3, X4 y en X5 vuelve a reales. ¿Ah? Bien, solución. Ejercicio de implantación de la previsión X3. Bien, esto arranca en X3 porque acá me piden, bien, porque la consigna es X3. Fíjense que X3 es el primer ejercicio o el primer periodo fiscal donde yo utilizo la previsión. Acá viene lo que vos preguntabas, Lucas. Entonces, X3 es el ejercicio de implantación de la previsión. ¿Tá? ¿Qué hago en el ejercicio de implantación? Calculo la previsión, pero la contrapartida, que es el quebranto, no lo mando a gastos, sino que en X3, que es el ejercicio de implantación, me deduzco por reales. En X3 tomo la decisión de pasar a previsión, pero me deduzco por reales. Y recién en X4 empiezo la deducción de incobrables por previsión, ¿sí? Entonces, para calcular la previsión,
Es incobrables dividido deudores por ventas al inicio. Yo estoy en X3, tengo que tomar 3 años para atrás, inclusive el periodo en el que estoy. Entonces tomo X3, X2 y X1. ¿Tá? ¿Cuál es el error que por ahí se suele cometer? Yo estoy en X3 y para calcular la fórmula tomo, bueno, estoy en, vamos, que les cambio de número, estoy en X10 y para calcular la fórmula tomo 9, 8 y 7. No, son 3 los que tengo que tomar, pero incluido el que yo estoy parado. Entonces, si estoy en X10, es 10, 9 y 8. ¿Tá? Y el error es tomar 9, 8 y 7. ¿Tá? Bien, entonces, voy a tomar 21.000 dividido 320.000. Eso está acá. Fíjense que el periodo actual siempre lo ponemos como al final, digamos. Después acá tengo que tomar X2, 28.000 dividido 440. Y acá tomo X1, 29, perdón, que está acá, dividido 230. ¿Sí? Acá dentro de este paréntesis yo tengo el índice de incobrabilidad y esto lo divido por 3, lo promedio. Me da un índice, lo pasó a porcentaje acá, de 8,51. Quiere decir que en promedio, en los últimos 3 periodos fiscal, un 8,51 de mis deudores no me pagaron. Después tomo, para calcular ya la previsión, este 8,51, yo le tengo que multiplicar acá por el saldo de deudores por ventas al cierre de X3. Acá no me da el cierre de X3, pero sabemos que todos los saldos al inicio de un periodo son los saldos al cierre del periodo anterior. Entonces, si al inicio de X4 mis deudores por ventas son de 270.000, quiere decir que al cierre de X3 eran 270.000, ¿sí? Entonces, 270.000 por 8,51% me da 22.981. Esta es la previsión impositiva del periodo X3. ¿Qué hago con esa previsión? Dijimos que nada, que me la friso, que me la guardo. Esta previsión, que corresponde al ejercicio de implantación, yo la voy a usar en el ejercicio de desistimiento de la previsión, cuando me pase otra vez a reales. Y también habíamos dicho en el ejercicio de implantación, yo me deduzco reales. ¿Cuál es el ajuste que tenemos que hacer? Siempre acuérdense que liquidación de ganancia en sociedad de capital, yo parto del resultado del ejercicio contable. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es anular lo que hizo contabilidad. Por eso acá ustedes tienen anulación del cargo contable. Contabilidad mandó a resultados, perdón, un monto por incobrable. Eso es un gasto. Entonces, si yo quiero anular un gasto, que está restando, lo tengo que poner sumando. ¿Qué columna suma? Columna 2. Ahora, este 16.500 sale de acá, de la columna que me dice cargo contable. ¿Qué hizo contabilidad en X3? Mandó a gastos 16.500 pesos. Anulo, ¿sí? Y acá tengo que buscar los incobrables reales, pero impositivos. ¿En dónde yo tengo eso? Acá, en los incobrables del ejercicio. ¿Sí? Que es el numerito que uno de los numeritos que yo usé para calcular la forma. Entonces, anulo esto que hizo contabilidad de 16.500 pesos y doy entrada al gasto impositivo de reales, de incobrables reales, por 21. Bien, la previsión constituida no se afecta al balance impositivo del ejercicio de constitución o de implantación, sino que será deducible en el año que se decida abandonar el sistema, es decir, ejercicio de desistimiento. Periodo fiscal X4. Acá me dice que en el X4 yo trabajo con previsión. Entonces,
calculo de vuelta la previsión, pero acá ya va a ser con valores x4, x3 y x2, ¿sí? 16 dividido 270, eso tiene que estar acá. Después 21 dividido 320, que eso ya es x3, está acá. Y 28 dividido 440, que es x2, ¿sí? De vuelta, promedio, índice promedio de incobrabilidad 6,28. Eso le aplico al saldo de deudores por ventas al cierre. Tengo el inicio de X5, que es el cierre de X4. Hasta acá todo igual. La previsión de X4 me da 20.737. Bien. ¿Qué hago? Primero anulo lo que hizo contabilidad. Me voy a buscar qué hizo contabilidad en X4, mandó 15.000 a gastos. Entonces, anulo los 15.000. ¿Qué voy a hacer en X4, que ya es el segundo año que utilizo la previsión? La previsión la mando a gasto, ¿sí? 20.000, columna 1, ¿está? Bien. Ahora, vengo a mirar acá cuántos fueron los incobrables reales. Fíjense que los incobrables reales fueron 16.000 y yo tengo una previsión por 20.000. Entonces, yo mandé como gastos 20.000, pero en realidad estoy mandando de más, digamos, ¿sí? Acá vamos a cómo trabaja contabilidad. Yo constituí la previsión y en este periodo X4 los incobrables fueron menos, ¿sí? Es decir, me sobró previsión en 6.981. Entonces, esa previsión que me sobró, yo la tengo que recuperar acá y la mando a columna 2. A ver, si yo resto esto, me tendría que dar 16.000 pesos exactos. No me da. ¿Qué pasó acá? Me tendría que dar esto. Usó la previsión del X3, no la del X2. El Ah, X4. Dicen, a ver, no, pero usó 22, esta. cuando dice Us- cargo real, ahí abajo dice 22.981. Ahí Ah, en, acá usó la otra. Bien, que 22.981 es esta. Bien. Bien, perdón, está bien. Bien, bien, bien. Porque esta previsión de X3 es la que pasa para X4. Está bien, bien, bien. Entonces, ahí estamos, ¿sí? Bien. Usa la previsión del año anterior, ¿sí? Lo que yo friso es el quebranto. Estoy acá. Usa la previsión del ejercicio anterior. A ver, no, esa es la previsión del ejercicio actual, o sea, de este año, X4. Para la diferencia usó el del año anterior. mm, bien. ¿Qué hizo acá? Está bien, se deduce la previsión de X4, pero solamente se tiene que deducir 16.000 pesos y eso lo compara con la previsión de X3. Ahora el tema es que a gastos no está mandando 16. Bien, está bien, bien, bien. Trabajémoslo así. A gastos manda la previsión del ejercicio actual, ¿sí? Y acá después recupera o no, depende, la diferencia con la previsión del ejercicio anterior, ¿sí? Porque los incobrables reales los hace jugar con la previsión que viene del ejercicio anterior. Ahí estamos, ¿sí? Bien, en este caso, como les decía, como la previsión se constituyó en exceso, esto es un recupero, ¿sí? Por eso va como entre comillas, como un ingreso, va sumando acá. Bien, eso explica acá.
Después en X5, acá vuelve al sistema de reales, de cargos reales. En X5, acá, como ya va a volver a reales, no calcula previsión, ¿sí? Y lo que hace es, anula el cargo contable, siempre hacemos eso, que estos son los 17.000 de acá. Después lo que hace es, toma o manda como gasto la previsión del ejercicio de implantación, ¿sí? Que es la de X3, si no me equivoco. Y acá hace la misma diferencia, pero con la previsión que viene de X4. La previsión es de 20.000, los incobrables reales que salen de acá son 24. En este caso la previsión está constituida en defecto, me faltó previsión. Entonces los 3.000 van a ir como un gasto, ¿sí? Entonces, el juego de la previsión es o va como un recupero, si constituí la previsión en exceso, o va como un gasto, si constituí la previsión en defecto, ¿sí? Bien. Acá también está lo que preguntaba Lucas. En el último ejercicio en el que yo desisto del sistema de la previsión, viene la previsión a gasto o viene el quebranto del primer ejercicio, del ejercicio de implantación. ¿Quedó ahí, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Este proceso está todo en el 2.10 y en el 2.15. A ver, acá lo que estamos usando es el 2.15 y el 2.16. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo que no se está mostrando es el 2.17, porque ¿cómo yo determino estos incobrables? ¿Cómo yo llegué a que en X5, por ejemplo, los incobrables impositivos son de 24.000 pesos? Analizando en la situación de mis clientes si se cumplían o no los índices de incobrabilidad del 2.17. Sí, acá eso ya me lo da dado, ya me lo da hecho. ¿Está? Entonces acá, ¿qué se aplica? El 2.15, que es cómo calculamos la previsión, y el 2.16, que es esta cuestión de ejercicio de implantación con ejercicio de desistimiento. ¿Está? Eh, lo que estaría faltando es, digamos, que a mí me diga, el cliente 1 pasó esto, tal cosa, o sea, se atrasó en el pago 120 días, se le envió una carta de documento, no contestó. Bueno, ¿hay un índice de incobrabilidad en esa situación? No. ¿Cumple con los 4 números romanos? No, no es incobrable. Cliente 2, el juez decretó la quiebra en el periodo fiscal que estamos listos. Tenemos un índice de incobrabilidad, entonces el cliente 2 sí es incobrable. Entonces, en eso yo después sumo los que son clientes incobrables y ahí llego, por ejemplo, a los incobrables del ejercicio 24.000 en X5. Eso ya me lo dieron hecho. ¿Sí? Y sería identificar qué cliente es incobrable y cuál no. Acá ya lo tengo hecho. ¿Tá? Solamente tengo que hacer el ajuste. Esa es la parte que estaría faltando. Que es, bueno, si le dieron este ejercicio no lo tienen que mostrar en práctica, ¿no? Pero seguro en la guía tienen ejercicios de eso. En esa guía parte 2 que mandaron seguramente está ahí. ¿Tá? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? A mí me confundió un poco, profe, lo del X4, porque hace esa parte que usa la previsión anterior, digamos, cuando dice Bien, encargos reales. acá. Bien, a ver, la previsión funciona. Yo la constituyo y cuando constituyo la previsión aparecen dos cosas. ¿Tá? Por ahí ganancia lo que tiene es que habla mucho de previsión, pero en realidad cuando yo constituyo la previsión aparecen dos cosas. La previsión y el quebranto que es la cuenta de gasto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un periodo fiscal que está cerrando el 31 del 12 del 25, yo ese día constituyo la previsión.
El quebranto, que es el gasto, queda en 2025. Va, hablando de contabilidad, va al estado de resultados. La previsión va al estado de situación en el activo, regularizando créditos por venta, y como es una cuenta patrimonial, la previsión aparece en el ejercicio siguiente, aparece en 2026. En 2026, cuando aparecen incobrables, no van a gastos, sino que el asiento que hacemos es previsión a clientes, ¿sí? Voy disminuyendo la cuenta clientes y también voy disminuyendo la previsión. Llego al final llego al final del 2026 y ahí tengo que hacer dos cosas. Primero, determinar si me sobra previsión o no. ¿Tá? Si me sobró previsión, ahí hago previsión en el debe para saldarla, al recupero de previsión, cuenta de ingreso. Si en algún momento completé con la previsión y sigo teniendo incobrables, el excedente, como ya no tengo más previsión, constituí por 100 y ya tengo 120 de incobrables, hay un 20 que ya no tengo previsión para hacerla chocar. Entonces lo que hago con esos 20 es mandar a gasto, ¿sí? No me queda otra que mandar a gasto. Y al cierre del 2026, de vuelta constituye la previsión. La cuenta de gastos queda en el 2026 y la previsión va para el año siguiente. Y así vamos año tras año, ¿sí? Ese es el funcionamiento de la previsión. Entonces, acá en X4, acá sí ya, bueno, primero anulo lo que hizo contabilidad, ¿sí? Después, los incobrables del 2020, perdón, del X4 son de 16.000 pesos. Los incobrables de un periodo, ¿contra qué van cuando yo uso el sistema de la previsión? Contra la previsión. ¿Tá? Esos 16.000 pesos no van a gasto. ¿Qué va a gasto en el sistema de la previsión? La cuenta quebranto estimado para incobrable. ¿Sí? La que nace con la previsión. Esa va para gasto. ¿Sí? Entonces, esos 16.000 pesos chocan contra la previsión. Si ustedes mayorizan, para llevarlo un poquito a contabilidad, van a tener que en la previsión tienen en el haber 22.981 y en el debe tienen 16.000 pesos. Me sobra previsión o me sobró previsión. ¿Qué hago? Recupero ese 6.000 que me sobró, lo voy a poner como un ingreso. ¿Sí? Por eso el 6.000 va a columna 2, porque suma. Constituyo la previsión X4 y ahí sí, como ya es el segundo año, la cuenta, la contrapartida de la previsión, que es quebranto, que se constituye por el mismo monto, lo mando a gasto. Por eso, ese 20.737 es el quebranto estimado para incobrables de X4. Y la previsión de X4 va a pasar a X5. ¿Para qué? Para chocar contra los incobrables de X5. ¿Sí? Entonces, por ese motivo es que yo utilizo, entre comillas, en un periodo fiscal las dos previsiones. ¿Tá? Pero en realidad, como les digo, ganancias habla solo de previsión, ganancia no habla del quebranto. Pero en realidad, ¿qué es lo que yo uso en X4? La previsión de X3 y de X4 uso el quebranto, uso el gasto. ¿Tá? Pero, repito, ganancias no hace esa distinción entre quebranto y previsión. Llama a todo previsión. Porque en X4 yo lo que uso, ahí ese 22.737 que me aparece en columna 1, es el gasto, es el quebranto. Y la previsión de X4, que tiene el mismo monto, pasa a X5. La previsión siempre se constituye en un año para el año siguiente. ¿Sí? Entonces, en X5, fíjense, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Acá nada más que la situación me cambia numéricamente. La previsión de X4 yo la hago jugar contra los incobrables de X5. Fíjense cómo también ahí hay como una especie de desfasaje, digamos. La previsión de un año juega contra los incobrables del año siguiente.
¿Por qué? Porque la previsión pasa al año siguiente para trabajar. Bueno, acá la diferencia es que la previsión se constituyó en defecto en X5, o sea, no me alcanzó. En X4 me sobró, acá en X5 me faltó. Entonces, cuando me falta es la diferencia, pero a columna 1. ¿Sí? Cuando los incobrables son mayores que la previsión, es la diferencia a columna 1. Cuando la previsión es mayor a los incobrables, la diferencia va a columna 2. Y después mando el quebranto de vuelta a columna 1. ¿Sí? Que acá, Y bueno, ahí, como el periodo de desistimiento al quebranto que se hizo la primera vez, digamos. exactamente. En este caso, como quebranto de X5, viene claro, el quebranto de X3, que no me lo computé. ¿Sí? En resumen, entonces sería como que todo nace, digamos, desde la constitución de la previsión que va, de la regularizadora que sigue para el siguiente año y del gasto que usas para ese año, digamos, ¿sí? Exactamente, sí. Por ahí yo Mm. creo, la confusión acá es, como les dije, Ujú. que ganancia te habla de previsión nomás. Entonces, si hay un elemento que es la previsión, ¿qué es lo que dejo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad no, hay dos, está el quebrante y está la previsión, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, después la otra situación que se podría dar, que es la que mayormente se da, es que ganancias impute por reales. Esa es más fácil, digamos, no hay fórmula. Yo lo que voy a hacer es anular lo que hizo contabilidad y meter los incobrables reales del ejercicio y chao. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá en X5 que está en pantalla, si ganancias utiliza el sistema de reales, ¿tá? Y no es ejercicio de desistimiento, implantación, ¿sí? O sea, o la empresa impositivamente hace 5 años usa reales y piensa seguir con reales, ¿tá? Entonces, ¿yo qué haría acá en X5? Anulo lo que hizo contabilidad, 17.000 a columna 2, y en columna 1 meto los incobrables reales, 24.000. Ese es el más fácil, digamos. ¿Sí? Y es el que más se usa porque en realidad acá en ganancia eh, no hay que cuidar lo que la previsión cuida. Porque ¿por qué la previsión se utiliza tanto en contabilidad y por qué las normas contables recomiendan utilizar el sistema de previsión? Porque contabilidad tiene una cuestión, un principio, digamos, que es el principio de correlación de ingresos y gastos. Entonces, ahí la previsión tiene su validez contable. En ganancia eso no, hablando mal y pronto, nos interesa poco y nada esa correlación, ¿sí? Entonces, el sistema más utilizado en ganancia es el de reales, ¿sí? ¿Por qué? Por su sencillez, ¿tá? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, usted cuando dice eso, lo que dice cargo contable, la columna esa que viene de la contabilidad, esa es la previsión que hace la contabilidad. Ese es el gasto, porque fíjate que acá no me dice si contabilidad trabaja con previsión o con reales, Mm, ¿sí? Eso es lo que contabilidad mandó a gasto. Generalmente, como ya dijimos, sea, por este bien. principio, digo, generalmente por el principio de correlación entre ingresos y gastos, contabilidad trabaja con previsión. Entonces, si en este ejercicio contabilidad trabajase con previsión, ese cargo contable es el quebranto estimado para deudores incobrables, Mm, ¿sí? Si no trabajase con previsión, serían los incobrables reales. ¿Por qué si fuesen incobrables reales, por qué el número es distinto entre los reales contables y los reales impositivos? Porque contabilidad tiene sus métodos para determinar cuándo un cliente es incobrable y ganancia tiene otros índices, mejor dicho, ¿sí? ok. Como yo le comentaba, contabilidad tiene muchos métodos y se puede elegir entre todos esos métodos, ¿tá? Bien, ¿qué más, chicos?
¿Alguna cuestión más que no haya quedado clara? Y Bien. el punto 6 no me va a quedar. Ahí les pregunto, ¿ustedes tienen que dar el ejercicio este de ajuste por inflación? Bueno, bien. A ver, acá vamos con la ley de ganancias. Ajuste por inflación, artículo 105, si no le erro. Ahí empieza, ¿sí? 105. Bien. A ver, les voy a compartir y no vamos a ir leyendo todo porque está largo esto. Ahí está. Bien. Primero, ¿quiénes tienen que ajustar por inflación? ¿Sí? Este es un procedimiento de ajuste por inflación que tiene ganancias como si fuese, no es, el de la RT6, ¿sí? Que ya no está más la RT6 vigente. Pero bueno, es ese mismo mecanismo integral de ajuste por inflación, ¿sí? ¿Quiénes tienen que ajustar por inflación en ganancia? Los sujetos de la tercera, ¿sí? Van al artículo 53, todos los sujetos que están en el 53 tienen que ajustar por inflación. Sociedades, entes sin fines de lucro, empresas unipersonales, fideicomisos, fondos comunes de inversión, todo eso. En el artículo 106, inciso A, B y C, ahí se arma lo que se denomina el ajuste por inflación estático. El ajuste por inflación en ganancias se compone de dos ajustes. Uno que es el ajuste estático y otro que es el ajuste dinámico. ¿Tá? Entonces yo calculo el numerito del ajuste estático, calculo el número del ajuste dinámico y sumo. Y ese es el ajuste por inflación. ¿Qué ajustamos? Activos y pasivos. ¿Tá? Y acá sí también algo muy parecido, si bien la ley no considera estos términos, pero tenemos activos monetarios y tenemos pasivos monetarios y activos no monetarios y pasivos no monetarios. ¿Sí? Eh, lo primero que tenemos que hacer es armar desde los estados contables, desde el estado de situación, si es que el sujeto lleva contabilidad, o desde los activos y pasivos del año anterior, impositivos, armar el activo computable, armar el pasivo computable y armar el patrimonio neto computable. El activo computable y el pasivo computable, no lo digan así en la clase porque lo van a rajar, chicos, pero serían los activos y pasivos no monetarios, ¿sí? No usan el término monetario y no monetario, eso quiero decirlo, pero como ustedes ya vienen con el conocimiento de lo que es superior, entonces fíjense que el 106 inciso A me dice, agarrar el total del activo contable y a ese activo contable sacale inmuebles y obras sobre inmuebles, salvo que sean bienes de cambio, inversiones en materiales con destinos a la obra del punto 1, bienes muebles amortizables, bienes muebles en curso de elaboración, bienes inmateriales, la existencia de maderas en las explotaciones forestales. Acá me va diciendo todo lo que yo tengo que sacarle al total del activo contable, ¿sí? Son 16 puntos. ¿Qué es lo que me está haciendo sacarle a ese activo contable? Las partidas que según la ley de ganancias no sufren por exposición a la inflación, las no monetarias. ¿Tá? Ahora, la consideración que ganancias hace de partidas que sufren la inflación y de partidas que no sufren la inflación es distinta a la que hace, a la que hace contabilidad. Por ejemplo, los bienes de cambio, ganancias considera que sí sufren exposición a la inflación. O sea, los bienes de cambio para el impuesto a las ganancias son partidas monetarias. Sabemos que para contabilidad no, ¿sí? Son no monetarias. Bueno, sin entrar mucho en eso,
al total del activo le tengo que sacar estos 16 puntos si es que los tengo. Activo contable menos estos 16 puntos me da el activo computable. Para el caso del pasivo, que es el inciso B, acá, también la ley de ganancias cambia la forma, ¿sí? ¿Cómo yo formo el activo computable? Parto del activo contable y le saco esos 16 puntos. El pasivo computable se arma desde cero, ¿tá? Fíjense que el B dice, al importe que se obtenga por aplicación del inciso A, es decir, al activo computable, se le restará el pasivo. A estos fines se entenderá por pasivo las deudas, las utilidades percibidas, los importes, ¿sí? Me da 3 puntos. Esos 3 puntos es pasivo. Entonces yo el pasivo computable lo armo desde cero y pongo las deudas, las utilidades, los honorarios. ¿Tá? Sumo. Bueno, después ahí me dice, a los mismos fines no se considera pasivo, ¿tá? Pero el pasivo básicamente se arma con el 1 romano y los 3 puntitos que tenemos ahí dentro del 1 romano. Hasta acá que tengo el activo computable menos el pasivo computable. Es decir, acá lo que yo armé es el patrimonio neto computable para ganancias. Perdón, lo que no dije. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con un periodo fiscal que cierra el 31 de diciembre del 2025. Este activo computable, pasivo computable y patrimonio neto computable, yo lo armo al 31 del 12 del 2024. Todo esto que estoy hablando hasta ahora es al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Una vez que yo tengo el patrimonio neto computable, ¿tá? Acá en el inciso C me dice que yo tengo que ajustar ese patrimonio neto. ¿Cómo lo ajusto? Voy con el ejemplo que puse. Desde el 31 del 12 del 2024 hasta el 31 del 12 del 2025, fecha de cierre. A ese patrimonio computable que yo armé, lo ajusto de punta a punta, se dice. Es decir, todo el año. Eso me va a dar, perdón, ¿cómo ajusto eso? Con los IPC, ¿sí? IPC a diciembre del 25 dividido IPC diciembre del 24. Si el activo es mayor que el pasivo, es decir, si tengo un patrimonio neto positivo, eso me va a dar un ajuste negativo. Acá sí es igual que en contabilidad. Yo tengo más activos monetarios que pasivos monetarios y es una pérdida. Si la situación es inversa, tengo más pasivo que activo, el ajuste es positivo, ¿sí? Acá es igual, digamos, los índices me van a dar un 1, tanto, entonces yo tomo el patrimonio neto, si quieren le saco el 1, hago por 0, tanto y ese es el ajuste, ¿sí? Ese ajuste que lo hacemos de punta a punta se denomina ajuste estático. Ese es el ajuste estático que yo les comentaba. A partir del inciso D del 105 empieza el ajuste dinámico. El ajuste antes, cuando esto era muy nuevo, el ajuste por inflación impositivo terminaba con el estático, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El ajuste estático, que me ajusta desde el cierre del ejercicio anterior al cierre del ejercicio actual, no tiene en cuenta las variaciones que se dan dentro del periodo fiscal que yo estoy liquidando. Vos me estás ajustando, pero resulta que hay dinero que yo lo tenía a diciembre del 24, pero ese dinero no lo tengo a diciembre del 25, y vos me ajustaste todo el año, y así, un montón de otras partidas. Entonces el ajuste dinámico viene a solucionar eso. Y el ajuste dinámico es tomar esas partidas que sufrieron variaciones durante el periodo fiscal y ajustar desde la fecha de variación hasta la fecha de cierre. Y acá ya es finito, porque acá es
pagué 1.000 pesos, listo, ajusto los 1.000 pesos que se fueron, compré tal tipo de bien, ajusto ese bien que compré, sí, acá es partida por partida, digamos. En el ajuste estático, fíjense que es un ajuste más global, por así decirlo. ¿Tá? Tomo el patrimonio neto y lo ajusto. Acá no, acá tengo que empezar a ver variación por variación. En el inciso D, fíjense que me dice que como ajuste positivo, yo voy a computar el retiro, el retiro por cualquier origen o naturaleza, ¿sí? Efectuada por los socios, los dividendos distribuidos, las reducciones de capital, la porción de honorarios pagados en el ejercicio que superen el límite del 91i, y bueno, y así me va dando. Y acá en el 2 romano me dice que como ajuste negativo voy a tener los aportes que hagan los socios bajo cualquier nombre, las inversiones en el exterior, ¿sí? Y va siguiendo un poquito. Entonces acá, repito, en el ajuste dinámico, yo tengo que tener en cuenta, bueno, vino un socio, hizo un retiro en marzo, listo. Tomo IPC diciembre 25, siempre en el numerador, dividido IPC marzo 25. Y ese retiro lo ajusto con ese coeficiente. Acá sí ya voy teniendo en cuenta que, por ejemplo, ese socio retiró dinero y ese dinero no estuvo de diciembre a diciembre. Ese dinero estuvo de diciembre a marzo. Entonces, ajusto eso y voy como cerrando más al detalle lo que sería el ajuste por inflación. Todas esas variaciones dinámicas me van a dar como consecuencia el ajuste dinámico, ¿sí? O sea, todo lo que me genera variaciones positivas, lo voy a poner por un lado, todo lo que me genera variaciones negativas por otro y sumo. Y eso es el ajuste dinámico, ¿tá? Hasta acá entonces yo que voy a tener un número que va a ser el ajuste estático y un número que va a ser el ajuste dinámico. Estos números, cualquiera de los dos, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Depende básicamente depende de la tenencia de activos y pasivos monetarios que yo tenga. Entonces, una vez que yo tengo el valor del ajuste estático, el valor del ajuste dinámico, sumo los dos, sumo algebraicamente los dos, es decir, supongamos que el estático es negativo y el dinámico positivo. Entonces sumo menos 100 más 20 me da menos 80. ¿Sí? Si los dos son positivos, se suman y me da positivo. Si los dos son negativos, se suman y me da negativo. ¿Sí? Acá hay regla de signo a full, digamos. ¿Está? Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Está lo mismo. Y ahí termina la cosa. ¿Está? Ese monto, que es el ajuste por inflación, sumatoria del ajuste estático y el ajuste dinámico, lo voy a mandar a columna 1 si es pérdida o a columna 2 si es ganancia. ¿Está? O sea que me va a incrementar mi resultado o me va a disminuir dependiendo, ¿sí? Si es ganancia o si es pérdida. Dos cositas más para la parte teórica. ¿Cuándo hay que ajustar por inflación? Cuando la variación de IPC acumulado de los últimos 36 meses supere el 100%. Entonces, acuérdense que persona jurídica o sociedad de capital cierra en cualquier momento del año. Entonces, por ejemplo, ahora al 31 de mayo, ¿sí? El INDEC saca cuál es la variación de los últimos 36 meses del IPC. Si da más del 100%, las empresas que cierran periodo fiscal en 31 de mayo tienen que ajustar por inflación. Al 30 de junio lo mismo, ¿sí? Se va moviendo un mes, ¿tá? Pero es un cálculo de todos los meses. ¿Por qué? Porque en sujeto a empresa tenemos cierre todos los meses, ¿tá? Y lo último de la parte teórica es ese último párrafo que está ahí en el artículo. Espérenme un cachito. Sí, esto es el 106. Bien, es el último párrafo del 106, que este ya no se aplica más, ¿sí?
Acuérdense que la ley de convertibilidad, sancionada en el 93, si no le erro, 93-91, 93 creo que era, prohibió, digamos, todo lo que era ajuste por inflación en materia aduanera, digo bien, e impositiva. ¿Tá? Entonces, desde el 93 no se ajustó más por inflación. En el 2018 se vuelve a ajustar por inflación. Entonces, los primeros ejercicios, o sea, fíjense que ahí dice ese párrafo que se empezaba a ajustar para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero del 2018, siempre y cuando la variación del IPC en los últimos 36 meses haya superado el 100%. Entonces, lo que ahí se establecía era que o sea, como no teníamos mucho ajuste por inflación para atrás, se establecía que se iba a empezar a utilizar el ajuste por inflación si en el 2018 la variación del IPC era del 55%, perdón, más del 55%. En el segundo más del 30%, en el tercero más del 15%, ¿sí? Pero eso era para 2018, 19 y 20, ¿tá? No se usa más. Hoy miramos si los últimos 3 años supera el 100%. Y después hay otro artículo que la verdad que no sé si sigue estando, si se derogó, pero por acá andaba, que me hablaba de que el ajuste por inflación para los 2 primeros años se debía imputar por 1/3. Parece que lo sacaron. Bueno, les comento por si lo leen por ahí. ¿Qué es lo que me decía la ley cuando se reinstauró el ajuste por inflación? Que en el primer año y en el segundo, si a mí, en el primero, por ejemplo, si a mí el ajuste por inflación me dio 3 millones de pesos, pérdida, yo no mandaba 3 millones de pérdida o 3 millones de ganancias, lo que sea, ¿sí? El signo era lo mismo, pero yo no mandaba el 100%, sino que mandaba un sexto en ese año, un sexto en el que seguía, un sexto, o sea, en 6 ejercicios yo mandaba eso a resultado. Entonces, un ajuste por inflación 2018 de 3 millones, yo mandaba 50.000 en 2018, 50.000 en 2019 y así, de a 50.000. Si en 2019 me daba 10 millones, mandaba un sexto en el 19, un sexto en el 20, un sexto, así. ¿Tá? A partir del 2020 ya va a 100%. Solamente era para los 2 primeros años. O sea que hoy, 31 del 12 del 2025, o un ejercicio 30 de abril del 2026, calculo el ajuste por inflación y mando el 100% a resultado, como un ingreso si es ganancia, como un gasto si es pérdida. ¿Sí? No hay más ese fraccionamiento, digamos. Bien. Preguntas, chicos. Es un tema áspero, ajuste por inflación impositivo. Bien, estamos ahí, más o menos. Sí, por eso les pregunté si tenían si tenían que dar este tema, porque ya les digo, está. A ver. Voy a cerrar un poco porque no me deja compartir el Meet. ¿Habríamos visto algún práctico de ajuste por inflación que tenemos que hacer? No. Ahí, pero este de ajuste, de ejercicio, bien. Acá en esta guía me decía Adrián que el 16 tenían que verlo. Ejercicio 7. Acá hay uno. Es el 17. 16. Dice, determinar el ajuste por inflación impositivo de la sociedad que nos aporta la siguiente documentación. Estado de situación patrimonial al 31 del 12 del 2018. Estas fechas también ustedes tienen que actualizar por lo que me comentaron. Bueno, acá tengo activo pasivo y acá me empieza a contar, ¿sí? Por ejemplo, esta llamadita A tiene que ver con otros créditos, perdón, la B conviene de cambio y así.
Bueno, a ver. Bueno, todo esto es todo llamada, ya vamos a leer. Datos adicionales. Por el ejercicio cerrado el 31 del 12 del 2018, la Asamblea de Accionistas, el 30 de abril del 2019, asignó y pagó honorarios al director Eduardo Coudet, 400.000 pesos. Los mismos cumplimentan los requisitos del inciso J del artículo 91, eh, antes 87 y 222 del decreto, por lo que no existe ajuste. Bien. Operaciones realizadas en el periodo 2019, y acá me dice, vendió los bienes muebles, compró, bla, bla. Bien. Evolución de los IPC. Bien, empezamos con la solución. Fíjense, en primer lugar, yo voy a tener que ajustar esto, ¿sí? Primero tengo que ver de los 47.360.000, qué es activo computable y qué no. O mejor dicho, ¿cuál es el activo computable? A mí la verdad que me interesa el activo computable. Es decir, a ese total le voy a tener que restar esos 16 puntos que estaban en el inciso A del 106 de la ley. Después voy a tener que tomar el pasivo y empezar a sumar todas las deudas, ¿tá? Y veo si hay utilidades y vieron que estaban los honorarios por ahí abajo, ¿sí? También tengo que sumar eso. Entonces, determino el activo computable, determino el pasivo computable, resto y determino el patrimonio neto computable. Ese patrimonio neto lo voy a tener que ajustar desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Yo estoy cerrando, ¿sí?, con estas fechas el periodo fiscal 2019. ¿Tá? Y ahí me va a dar el número del ajuste estático. Después, con estos datos, ¿tá?, y con fíjense que son variaciones que se produjeron dentro del 2019, en abril del 19, junio, febrero, mayo. Con estos 4 movimientos, por así decirlo, yo voy a ver si esto me genera algún ajuste. Y si me genera ajuste va a ser dinámico, porque ya no estoy ajustando el estado de situación al inicio o al cierre del ejercicio anterior. Estoy ajustando variaciones que se produjeron en el ejercicio actual. Entonces, cuando yo ajusto variaciones que se produjeron en el ejercicio actual, eso es ajuste dinámico. Cuando yo ajusto el estado de situación, digamos, al cierre del ejercicio anterior, eso es ajuste estático, ¿sí? Bien, vamos a ver la solución. Calculamos el activo computable, punto 1. Fíjense, tomo el total y a ese total, acá como dice, detraemos los activos no computables, punto 1 a 16 del inciso A del artículo 116, ¿está? A ver, yo después le dejo esto que ustedes lo mastiquen con la ley al lado y después lo vemos otra vez si quieren. Fíjense, ¿qué es lo que sacamos? Sacamos bienes de uso, sacamos inversiones, ¿sí? Bueno, acá péguense una vuelta por el 107 de la ley, que esto yo no, que no fui por ahí. Eh, Después sacan otros créditos, ¿sí? No son considerados créditos a los fines del ajuste por inflación. Sacan bienes de cambio, ¿tá?, que en realidad acá no es que sacan bienes de cambio, porque los bienes de cambio siguen. Acá lo que hay es un cambio de valoración nada más de los bienes de cambio. Después, los bienes de uso, ¿sí? Todo esto que ustedes están detrayendo del activo, esto está desde los puntos 1 a 16, como dice acá la solución, del artículo 106, del inciso A del artículo 106. Llegan al activo computable de 47 millones, que era el contable, llegan al computable de 31. Después acá empiezan a armar el pasivo computable, ¿sí? Acá empezamos a sumar, ¿sí? Como les decía, el mecanismo que la ley toma para determinar el activo computable es distinto al que toma para determinar el pasivo computable. Suma deudas comerciales, fiscales, sociales, otras deudas. Acá hay que leer y ver
¿Por qué otras deudas tienen un total de 1.550.000, pero acá le saca 550 y solamente computa 1.000.000? ¿Sí? Pasivo computable 4.750. Acá no lo llama patrimonio neto como yo lo llamaba, sino que se denomina capital computable, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. 31 menos 4, 26 me da más o menos. Ese 26 millones me va a generar el ajuste estático. ¿Con qué? Con los IPC del mes de cierre, diciembre del 19, y el IPC de cierre del ejercicio anterior, diciembre del 2018. Toma los IPC y para que no le dé 1, en realidad este corchete que viene a ser un paréntesis está mal, ese tiene que estar acá, porque lo que hace es 283, 44, 42 dividido 184, 25, 52, y a ese valor le resta 1. ¿Sí? Entonces, como les digo, este es paréntesis entre comillas, tiene que estar acá. ¿Sí? Esto es lo que tiene que estar entre paréntesis. Le da 0,5383, multiplica 26 millones por 0,5383 y le da 14 millones. Este es el ajuste estático, como dice acá, ¿sí? Y es negativo. ¿Por qué? Porque el activo es mayor que el pasivo, ¿está? Llevándolo un poquito a contabilidad, el activo monetario es mayor que el pasivo monetario. Por eso esto es negativo, ¿está? Es 14 millones negativo. Y después acá tenemos los dinámicos, ¿tá? Que tienen que ver con los puntitos que teníamos, que me decía cuáles fueron las variaciones, qué compró, qué vendió, qué pagó, qué cobró durante el año 2019. Compra de máquina, aporte de accionista y nada más. Fíjense que teníamos 4 variaciones, pero si vamos a leer el inciso D del 106, que me decía que los ajustes positivos eran estos y los ajustes negativos dinámicos eran estos, bueno, de las 4 variaciones que tuvo en el periodo fiscal, solamente uno me generaba un ajuste positivo, que es la compra de máquina, y otro que un ajuste negativo, que es un aporte de accionista. Fíjense acá un poquito la lógica, si bien hay que ir a leer que dice el 106 y listo, básicamente, pero fíjense que el ajuste positivo es cuando yo compro algo, y cuando yo compro algo me estoy desprendiendo de dinero o estoy adquiriendo una deuda. Pero fíjense que como sea, estoy desprendiéndome de activos monetarios o me estoy haciendo de pasivos monetarios. Por eso es positivo. Si yo me desprendo de dinero y compro una máquina, estoy protegido de la inflación, ¿sí? O si adquiero un pasivo, los pasivos en inflación me generan resultados positivos. Por eso los dinámicos positivos vienen por ese lado. Y los dinámicos negativos, todo lo contrario. Acá tenemos el aporte de un accionista. ¿Qué me dio el accionista? Dinero. ¿Sí? Pérdida por inflación. Ajuste dinámico negativo. Esa más o menos es la lógica. No en todos los casos se da, ¿sí? Pero es la lógica general. Fíjense que la compra de maquinaria fue en febrero, entonces yo para obtener el ajuste positivo, el ajuste dinámico positivo, tomo el IPC de diciembre del 19 siempre, dividido el de febrero. Acá ya tengo, como decíamos en contabilidad, tenemos como que anticuar las partidas, es decir, buscar el índice el IPC, perdón, de la fecha de origen de ese movimiento, que en este caso era febrero. Los aportes de los accionistas fueron en mayo, IPC de diciembre dividido IPC de mayo, siempre con el -1 ese, y ahí ajusto 1.000.000 por 0,44, 9 millones por 0,29, el ajuste positivo con número positivo, que son los 440.600, y el ajuste negativo de 2.618.100, ajuste con signo negativo. Resto algebraicamente, y ahí tengo el ajuste por inflación dinámico, ¿sí? Que no lo puso acá al dinámico. El dinámico, fíjense que me está dando menos 2.200.000 más o menos. El ajuste dinámico es 440.000 positivo menos 2.618.100. Eso no lo expuso ahí, ¿sí?
¿Qué hizo? Directamente calculó el ajuste por inflación. Tomó el estático de 14 millones más 440 menos 218. Y eso le da 16 millones y pico negativo. ¿Tá? Fíjense que lo que yo dije es, el dinámico es 2.200.000 negativo. 2.200.000 negativo menos 14.228, que es el estático, por regla de signo se suman, 14 más 2 me da los 16 millones. Entonces, esta empresa tuvo un ajuste por inflación estático más dinámico de 16 millones. Hoy en día, ese 16 millones en columna 1 y 2, donde ustedes hacen los ajustes, entra como última cuenta antes de calcular el resultado impositivo, y en este caso entra el 16 millones a columna 1, porque es una pérdida, ¿sí? Si es ganancia, va a 2, ¿tá? Pero el ajuste por inflación, sea un gasto, sea un ingreso, va como última cuenta. Hacen todos los ajustes, ¿sí? Ajustan incobrable, el que hoy vimos, lo que sea, todos los ajustes. Cuando terminaron con los ajustes, hacen el ajuste por inflación y ahí traen. Y una vez que colocaron el ajuste por inflación en columna 1 o 2, ahí recién determinan el resultado del ejercicio impositivo. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Esto hay que sentarse y hacerlo, digamos. ¿Tá? Yo fui con la solución porque no nos daba mucho más el tiempo. Pero bueno, esto es ley al lado, ir viendo qué le traigo del activo para el estático, cómo conformo el pasivo, y después ir viendo puntito por puntito qué me genera un ajuste dinámico positivo y qué me genera un ajuste dinámico negativo. ¿Tá? Vean el 107, por favor, que ahí lo usan, lo van a tener que ver, ¿sí? Que yo no me pegué una vuelta por ahí. Que eso tiene que ver con valuaciones. Por ahí hay una partida que contabilidad la evalúa de cierta forma y ganancias de otra. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Eh, la próxima, chicos, hacemos el miércoles a las 7. Claro, es que antes de la exposición nos quedó un tema, creo que tenemos que ver, es, ¿Cuál es? fusión, escisión y venta de empresas. ¿O quieren tratar de encontrar un horario para mañana, chicos? Mm, no, creo que no. Ahora es sincrónico o asincrónico nomás. Bien. Yo Ustedes, por ahí mañana, chicos, yo puedo arrancar 3:30. Si a ustedes les queda bien. bueno, vemos si no tenemos contabilidad nomás sincrónico Bueno, y le avisamos. bien. O si no, hacemos miércoles a la siesta. Bien. ¿Mm? Bueno, Digo, chicos, cualquier cosita, duda, mándenme mensaje. ¿Tá? Estamos ahí con el tiempo medio justo, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, no, profe. chicos, estamos hablando cualquier cosa. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chao.